Pues justamente para hablar sobre este tema, mucho agradecemos que esté con nosotros el comandante Gerardo Daniel Insúa. Él es comisario preventivo de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco. Muchas gracias, muy amable, comandante. Buenos Pues, días. como escuchó usted, pues son muchas las facetas a partir de las cuales se manejan los delitos vía teléfonos celulares. ¿Cuáles son, de acuerdo a cada delito, finalmente los mecanismos que uno puede tener para defenderse como ciudadano? Muy bien, bueno, antes yo quisiera exponer un poquito que el delito de la extorsión telefónica o de los fraudes telefónicos que se están viviendo en Jalisco y en todo el país es una problemática, como bien ya lo mencionaron, con el crecimiento de las telefonías celular. Hoy todos tenemos un teléfono celular que nos es una herramienta indispensable para la vida, para mantenernos comunicados, para nuestro trabajo, para revisar nuestras redes sociales. Pero a veces somos un poco descuidados al manejo de esta información. Nuestro teléfono muchas veces se vuelve público, las redes sociales los tienen vinculados, el número telefónico, y nuestro teléfono puede caer, el número telefónico puede caer en manos de personas que pretenden hacernos daño. ¿Qué es lo que invitamos a hacer como Secretaría de Seguridad? Pues primero, cuando recibimos una llamada de una extorsión telefónica, guardar la calma. Sé que es muy difícil porque en ese momento el delincuente lo que va a tratar de hacer es rompernos nuestro esquema psicológico. Sobre dos maneras. Uno, mediante el miedo, o en algunos otros lados, mediante la ambición, cuando de repente nos pueden decir que fuimos ganadores de algún premio, que ganamos una camioneta, que ganamos una cantidad de dinero, cuando en realidad dices, pues si yo no compré ningún boleto, ¿cómo es posible que haya ocurrido esto? Claro. Y les digo, el delincuente inteligentemente lo que va a hacer es romper el esquema psicológico de uno y mediante la extorsión, mediante el miedo. Entonces hay que guardar la calma, hay que tranquilizarnos. Si podemos escuchar parte de la comunicación, porque lo primero que se recomienda también es colgar inmediatamente, pero poder tener los datos de la voz. Ay, ¿sabes qué? Pues se le oye un tipo de voz del norte, del centro del país, de la zona sur. ¿Por qué es importante? Para nosotros es importante, para las áreas de extorsiones telefónicas, saber el tipo de voz o lo que se escuchó ahí. Hasta de dentro de las cárceles luego hablan, ¿no? Ha ocurrido, Miguel Ángel, ha ocurrido que pues estas personas están desquaceradas, ¿verdad? Están allá dentro de la cárcel y lamentablemente los sistemas que se ponen para inhibir las llamadas telefónicas, pues de repente ellos logran violentar estos sistemas y logran hacer estas llamadas telefónicas que son las extorsiones. ¿Cuáles son las características que hemos visto en el último momento? Son la llamada tripartita o el secuestro virtual, en donde sacan a la persona de su casa, la sacan del espacio seguro, se comunican y obligan que apague su teléfono, obligándola a comprar otro teléfono celular, otro chip, y ya lo dejaron incomunicado. Entonces se comunican con un segundo familiar, Caray. el padre, algún familiar, se comunican con ellos para empezar a hacer la extorsión. Entonces lo primero que supones es que tu familiar verdaderamente está secuestrado porque ya no hay comunicación con él. Pero le generaron tal miedo que lo sacaron de ese espacio seguro de su casa. En algunos casos los han llevado a hoteles, los han llevado a parques donde los dejan incomunicados por un espacio de media hora, 2 horas, en donde es el tiempo que aprovecha el delincuente para empezar a hacer las extorsiones y las transferencias bancarias. Y eso lo hacen con normalidad, es decir, las extorsiones que recientemente, lo decíamos, aumentaron en un 12.3% con respecto al año anterior. Y son las más comunes, este tipo de que te abordan y te privan un tiempo de la libertad o por unos momentos de la libertad y entonces apagas el celular, le marcan a un familiar. ¿Qué tan común es en Jalisco? Es la manera más común como se está realizando actualmente. Las extorsiones telefónicas se están realizando de manera tripartita, se hacen 3 llamadas, se hacen los enlaces, muchas veces le solicitan a la víctima proporcione su número de WhatsApp para tratar de quitarle el WhatsApp y claro, poderlo sí. instalar en otro aparato.
lo que hace suponer que verdaderamente tu familiar está secuestrado, porque ya empiezas a recibir los mensajes a través del propio WhatsApp de la persona o de alguna red social. Y en esos casos, ¿qué hace el familiar que está recibiendo esa llamada? Guardar la calma. Hay que entender que primero hay que guardar la calma y hay que tratar de mantener la comunicación directa con nuestro familiar para evitar esta situación e inmediatamente denunciar. Hay que denunciar, hay un teléfono de emergencia que es el 911 y hay un teléfono para hacer las denuncias anónimas que es el 089. Cuando se tiene identificado que es una extorsión telefónica, hay que hablar al 089. Y hay un tercer teléfono, que es el de extorsiones telefónicas de la Fiscalía, que quisiera proporcionárselos, que es el 33 36 62 23 68. Este es el número de la Fiscalía para recibir extorsiones telefónicas. 33 36 62 62 23 68. Ese es. Ahora, también podemos ser engañados y recientemente también aumentaron las llamadas con respecto a los bancos que te están buscando para que hagas algún depósito, para que cambies tu dígito. Hay que tener cuidado también en ese sentido. Hay que ser muy cuidadosos con nuestra información personal, Anaís. Es muy común que acudimos a alguna tienda departamental y nosotros proporcionamos nuestro número telefónico, nuestro nombre, entregamos nuestra credencial electoral. De hecho, te lo piden en el voucher. Y al proporcionar toda esta información, nosotros nos colocamos en una situación vulnerable. Hay que recordar que existe una ley de protección a datos personales y que debemos hacer uso de ella misma. Evitar que nuestros datos personales estén fluctuando porque el delincuente sí va a buscar de una u otra manera el poder acceder a esta información. Entonces hay que tener mucho cuidado a quién le proporcionamos la información. Claro. Ya, aquí lo que es común es que de alguna manera se vea la circunstancia de que, bueno, pues es que tengo aprendido a su hija o a su hijo, etcétera, y bueno, la gente entra en pánico. Entonces, lo que usted nos está diciendo es clave, hay que tener siempre a la mano el teléfono de una institución que nos permita inmediatamente pues recabar si es cierto o no el asunto. A mí me tocó alguna vez, no en lo personal, pero sí explicárselo a un vecino que realmente lo estaban explotando porque era una persona que estaba en una cárcel de Tabasco el que le llamó. Y le decía, no, pues es que en estos momentos tiene que usted llevar a depositar y que no sé qué, tan. Y a la mera hora, pues no, eran unas personas que estaban adentro de una cárcel cometiendo los delitos. O sea, rastrearon, ¿no? La llamada. Así es. Sí, no, o también los casos de familiares, ¿no? Tío, ¿te acuerdas? Es que tú solito les vas dando información. Hijo, ¿eres Raúl? Sí, soy Raúl. Ya les diste un nombre, ya tú solito les vas proporcionando la información que ellos no tienen. Bien, Anaís, creo que has dado clavo de una parte bien importante. Uno, al tener comunicación con estas personas y al continuar haciendo la llamada, le está proporcionando información al delincuente. Claro. En el momento en el que nosotros recibimos datos de los delincuentes, nosotros no debemos de continuar en esa llamada. Por eso los invitamos a que cuelguen inmediatamente. No pueden estar teniendo esa comunicación porque soy tu sobrino. Ajá. Ah, Juan, el de Estados Unidos. Sí, y entonces tú ya le dijiste que tienes un sobrino en Estados Unidos que es Juan y que es el que a lo mejor manda la remesa con los dólares. Y lo haces inconsciente. Y lo hiciste inconsciente. Claro. Jamás proporcionemos información. Cortar las comunicaciones. Hay personas que dicen, no, es que yo soy muy habilidoso y puedo continuar la comunicación. No te das cuenta de que estás dando el dato de que ya tienes un hijo, de que tienes un familiar. Por eso también invitamos a ser cuidadosos en las redes sociales con lo que subimos. Híjole. Es bien común que en Instagram, que en Facebook, nosotros estamos pues aquí comiendo en tal restaurante. Y hasta le pones la ubicación. O aquí en la plaza. Imagínense, el delincuente ve esa información y dice, en este momento tengo a tu hijo secuestrado porque sé que el muchacho va a pasar 2 horas en el cine. Sí. Claro. Y tiene el teléfono apagado. Entonces, en ese momento, nosotros estamos dando datos
propicios para poder ser víctimas. Así es. Sí, ser muchísimo más cuidadosos con nuestra información personal sería el llamado, ¿no? Para todas. Esencialmente, es la parte fundamental, y cuando por desgracia llegase a ocurrir una situación de estas, denunciarlo. Hay que denunciarlo inmediatamente. Y ahí está el teléfono. Bueno, pues lo volvemos a poner rápidamente. Y bueno, pues comandante, le agradecemos enormemente esta orientación que da usted a nuestra audiencia, a nosotros mismos también, para que pues este tipo de delitos que al final de cuentas son disfrazados, digámoslo así, disfrazan circunstancias a partir de las cuales pues les hacen pagar algún dinero o que tienen detenido a no sé quién, etcétera. Pues son finalmente chantajes los que mucha gente cae por los nervios, por la circunstancia inmediata, emocionalmente hablando. Y bueno, pues todo esto creo que nos ayuda a todos, comandante, que pues se nos dé esta información preventiva. Le agradecemos mucho, comandante Gerardo Daniel Insúa, comisario preventivo de la Secretaría de Seguridad del Gobierno del Estado de Jalisco. Muchas gracias. Gracias, Al contrario, comandante. muchas gracias a ustedes. Al contrario.